Buenos días, paz y bien, soy Salvador Salcedo y el día de hoy voy a presentar un pequeño resumen acerca del tema de la Guerra Fría y la Guerra Civil China, los cuales son temas que vienen en el examen de Historia a nivel superior, prueba 2, en la parte de la Historia de las Américas. Cabe recalcar antes de comenzar esto que la información obtenida para hacer este PPT fue sacada de los PPTs de la Miss Daniela, docente del curso de Historia a nivel superior en el IB. Así que también sería bueno echar un vistazo a la fuente principal, ¿no? De dónde saqué esto. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos con las diapositivas. Bueno, este es el índice que vamos a seguir. Acá están las fechas, por si quieren verlas, porque en los subtítulos no los he puesto ya que ocupaba mucho espacio, pero lo pueden ver aquí. Entonces ahora sí comencemos, con la paz frágil. Bueno, todo comienza con una aparente victoria, decir así, ya que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tres grandes potencias, que son Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética, emergieron como vencedoras de esta guerra. Se conocía esta alianza como la Gran Alianza, pero esta unión estaba basada más en la necesidad entre cada una de estas naciones que en la confianza que se tenía uno con el otro. Más entre Estados Unidos y Reino Unido con la URSS, ¿no? No tenían tanta confianza. Su enemigo común era la Alemania nazi, la cual ya había sido derrotada. Y con su caída, las diferencias ideológicas entre los aliados comenzaron a salir a la luz, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo. Con la muerte del presidente Roosevelt en abril de 1945, el liderazgo de Estados Unidos cambió radicalmente. El que siguió fue Harry Truman, el cual adoptó una política exterior mucho más firme frente a Stalin. Criticó duramente las distintas intervenciones soviéticas en Europa del Este, especialmente en Polonia, donde los soviéticos instalaron un gobierno favorable sin respetar las promesas de elecciones libres. Ahora, una vez ya creada la ONU, surgieron roces por el uso del veto soviético y la propuesta de dar asientos individuales a las 16 repúblicas soviéticas, lo que incrementó la desconfianza aún más. Ahora pasamos con el impacto de la bomba atómica. Fue uno de los mayores puntos de inflexión en esa tensión. En agosto de 1945, como sabemos, Estados Unidos lanzó bombas sobre Hiroshima y Nagasaki sin informar previamente a sus aliados soviéticos. Esto no solo marcó el fin de la guerra en el Pacífico contra Japón, sino también el inicio de una nueva era, ¿no? la era nuclear. Truman y su equipo debatieron si compartir o no esta nueva tecnología con el mundo, pero finalmente optaron por mantenerla solo bajo el control estadounidense. En noviembre de 1945 se propuso la creación de una comisión de energía atómica dentro de la ONU que buscaría controlar el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, pronto surgieron diferencias. Por un lado, Estados Unidos quería evitar que cualquier país, incluida la Unión Soviética, pudiera vetar decisiones relacionadas con armas nucleares. Y por su parte, de la Unión Soviética, Stalin insistió en que el Consejo de Seguridad tuviera control sobre la comisión, lo cual solo llegó a agraviar las tensiones aún más. Pasando a la siguiente parte, la cual es la conferencia de Potsdam y los acuerdos diplomáticos. Fue de 1945 a 1947. En julio de 1945 se celebró la conferencia de Potsdam. Allí los líderes aliados acordaron dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación, una para cada potencia vencedora y una para Francia.
y establecer un consejo de control aliado, aunque sin una autoridad real efectiva, es decir, así. El tema de las reparaciones también fue conflictiva, ¿no? La Unión Soviética se llevaría compensaciones desde su zona, pero también recibiría parte de las reparaciones de las zonas occidentales. En cuanto a Polonia, los aliados occidentales aceptaron un gobierno prosoviético a cambio de la promesa de elecciones libres, la cual nunca llegó a ser cumplida, es decir así. La creación del Consejo de Ministros Exteriores buscaba redactar tratados de paz para los países vecinos, pero en la práctica las tensiones por Europa del Este y la creciente influencia soviética impidieron cualquier acuerdo realmente efectivo. Ahora pasamos con el desacuerdo y desconfianza, el colapso de la cooperación. Esta es de 1946 a 1947. En 1946 las diferencias se agraviaron aún más. Truman decidió suspender la ayuda económica a la Unión Soviética, lo que provocó, por obvias razones, la indignación de parte de Stalin. En Alemania Oriental, los soviéticos unieron los partidos comunistas y socialdemócratas en un solo partido, el Partido de Unidad Socialista, o también por sus siglas el SED, con el objetivo de controlar políticamente su zona. Por su parte, los Estados Unidos y la UK, Reino Unido, perdón, comenzaron a coordinar sus zonas en Alemania Occidental, formando una unidad económica llamada el Bisonio en 1947. La Unión Soviética lo interpretó como un paso hacia una Alemania capitalista y unificada, y él respondió con una mayor presión económica y militar en su zona. La posibilidad de una Alemania unificada ya no se veía muy fuertemente, ¿no? Luego pasamos a la doctrina Truman y el Plan Marshall en 1947. Frente al temor de que el comunismo se extendiera por Europa, Estados Unidos decidió actuar. En marzo de 1947, Truman anunció ante el Congreso su famosa doctrina, ¿no? Es decir así, que Estados Unidos ayudaría a cualquier país amenazado por el comunismo. Básicamente le está declarando la guerra al comunismo, ¿no? La urgencia era clara, ¿no? En Grecia, una guerra civil enfrentaba al gobierno monárquico con guerrillas comunistas. Y en Turquía, la presión soviética por controlar los estrechos del Bósforo generaba bastante atención, es decir, era bastante alarmante. El Congreso aprobó la asistencia económica y militares para ambos países. En junio, George Marshall presentó un plan más ambicioso, el cual era reconstruir toda Europa occidental. El plan Marshall no solo ofrecía ayuda económica, sino también buscaba frenar la influencia soviética. Este fue bien recibido en el oeste, pero fue rechazado por el este, por orden de Stalin, no por obvias razones, por el ser comunista. Luego pasamos a la formación del bloqueo soviético y la expansión comunista en Europa, ¿no? O oposición en Europa. Eso será en 1947 también, por ser respuesta del anterior. Stalin respondió organizando una resistencia ideológica, es decir, en septiembre de 1947 fundó el Comintern, una oficina para coordinar a los partidos comunistas europeos. Declaró que el mundo estaba dividido en dos campos irreconciliables, según él.
el imperialismo estadounidense y el socialismo soviético. En países como Francia e Italia, los comunistas fueron excluidos de los gobiernos tras protagonizar huelgas organizadas desde Moscú. En Europa del Este, los regímenes comunistas se consolidaron por la fuerza, elecciones amañadas o represión de la oposición y el control soviético total. La cortina de hierro estaba ya completamente bajada, decir así. Luego pasamos con la división de Alemania y el bloqueo de Berlín. Esta se da de 1948 a 1949. Las tensiones alcanzaron un nuevo punto crítico cuando las potencias occidentales introdujeron una nueva moneda en sus zonas de ocupación. Stanley reaccionó de forma bastante contundente, decir así. El 24 de junio de 1948 se introdujo, se ordenó el bloqueo total de Berlín Occidental. Y durante casi un año, Estados Unidos y Reino Unido abastecieron a la ciudad de Berlín mediante un puente aéreo, ¿no? Que es donde transcurría avionetas así, dando alimentos o víveres. Estos vuelos aterrizaban cada pocos minutos con comida, carbón y medicinas, ¿no? Lo esencial. Finalmente el bloqueo fracasó. La Unión Soviética lo levantó, o sea, lo canceló, por decirlo así, en 1949. Y la división de Alemania se volvió totalmente inevitable. Era un conflicto ya muy grande, decir así. Ahora pasamos con la creación de la RFA y la RDA. En 1949 nacen las dos Alemanias, como mencioné. En el oeste, la República Federal de Alemania, la RFA, con un gobierno democrático liderado por Konrad Adenauer. Y en el este, la República Democrática Alemana, la RDA, un estado comunista bajo el control soviético. Berlín quedó dividida y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, ya que en un mismo lugar estaban los dos bandos, ¿no? Aunque la RFA estaba formalmente ocupada por los aliados, funcionaba con bastante autonomía. Y por otro lado, la RDA era totalmente lo contrario. Fue construida bajo un modelo soviético, con elecciones ficticias y más que todo una represión política, ¿no? Acá también agregué que en marzo de 1949 el Partido de Unidad Socialista, o el SED, aprobó una constitución y las elecciones en agosto con candidatos aprobados obtenían solo el 5,7% de los votos, pero Stalin creó el Estado comunista. Como mencioné, eran elecciones ficticias y una represión política. Ahora pasamos con el fortalecimiento militar y la consolidación de los bloques. Este es de 1948 a 1952. La tensión militar aumentaba en 1948. 5 países europeos firmaron el Pacto de Bruselas. Como mencioné acá, Bélgica, Reino Unido, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. Para una defensa mutua. Poco después, en 1949, se fundó la OTAN, una alianza militar entre Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos. Fue la primera vez que Estados Unidos se comprometía en tiempos de paz a defender Europa. El rearmamento occidental se aceleró bastante, pero generó presión económica. Para evitar crisis, la OEEC
promovió la idea de equilibrar este armamento y la recuperación económica. Luego, de 1950 al 52, hubo una respuesta de Stalin, el cual propuso una Alemania neutral. Y esta claramente fue rechazada por Occidente. Y lanzó el movimiento comunista Paz Mundial para presionar contra la OTAN y la RFA. El siguiente punto es la consolidación de los bloques rivales de 1948-52, también, más que todo. Ambos bloques afianzaron sus estructuras. En Occidente se creó la SECA, que unificó básicamente la producción del carbón y acero entre Francia y Alemania, lo cual fue un paso clave hacia la futura Unión Europea. En el este, el Comecon buscó coordinar las economías comunistas, aunque tuvieron poco éxito al principio. El Cominform garantizaba el control político y la figura de Stalin se convirtió en símbolo incuestionable del poder soviético. Luego pasamos a Japón y la Guerra Fría en Asia, de 1945 al 52. En Asia, Japón fue ocupado por Estados Unidos tras su derrota en el 45. Bajo la supervisión del general MacArthur, el país se transformó, se democratizó, se desmantelaron grandes corporaciones, se instauró una nueva constitución y se promovieron los sindicatos. En 1951, Japón firmó el Tratado de San Francisco, poniendo fin a la ocupación, y a la vez firmó un tratado de seguridad con Estados Unidos, que permitía la presencia militar estadounidense en su territorio. Puntos claves. Así, Japón se convirtió en una pieza clave del bloque occidental en Asia. Aquí están las fechas, recuerden, solo estoy mencionando datos clave. Y ahora pasamos a la Guerra Civil China. Primero es importante ver los antecedentes. El incidente de Guan'an en 1941 mostró un choque entre las fuerzas del KMT, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, o por sus siglas PCCH, liderado por Mao Zedong. En 1944 al 45, el Partido Comunista Chino contaba con un ejército de más de 1.900.000 milicianos. Mao propuso la coalición con Chiang, líder del Kuomintang, para controlar ministerios, pero Chiang exigió un control total del ejército comunista. Aunque Estados Unidos aceptó la idea de coalición, Chiang la rechazó y bloqueó áreas liberadas por el Partido Comunista Chino. Ahora pasando con las políticas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Stalin firmó el Tratado de Amistad y Alianza Sino-Soviético el 14 de agosto de 1945, reconociendo a Chiang como el líder, asegurando bases clave, pero se negó a apoyar directamente al Partido Comunista Chino contra el Kuomintang. Por el lado de Estados Unidos, presionó a Mao y Chiang Kai-shek a hacer un pacto entre ambos, enviando naves a patrullar el puerto de Arthur en octubre de 1945. Y también se dio lo de la misión Marshall a finales de 1945 al 46, que buscó una mediación, ¿no? Que el plan Marshall consistía en como conversar con ambos líderes, decir así, buscar la unión también, la mediación, pero no tuvo nada de éxito.
Ahora pasamos con la reanudación de la guerra. Tras fallar esta misión Marshall que les mencioné, en 1948 Stalin consideró que el Partido Comunista Chino tenía una gran oportunidad de victoria y envió a Kovalev para asegurar puentes y ferrocarriles que facilitarían el avance comunista por Manchuria. La Unión Soviética mantuvo contactos con ambos bandos, pero Mao, confiado, rechazó la mediación soviética y siguió avanzando hacia el centro y sur de China. Estados Unidos revisó su política en 1947. Este rechazó mayor ayuda militar directa a Chiang por temor a un conflicto con la Unión Soviética, limitándose a la ayuda económica para que el KMT comprara armas en Estados Unidos. Luego pasamos a la victoria comunista. En abril de 1949, el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, cruzó el río Yangtze y ocupó Shanghái en mayo y capturó el Guangzhou en octubre. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular de China en Beijing y Chiang Kai-shek se refugió junto a su partido en Taiwán. En enero de 1950, Reino Unido, India, Pakistán y Sri Lanka, más que todo, reconocieron a la RPC. Estados Unidos no la reconoció, ¿no? RPC me refiero a la República Popular China. Pero Estados Unidos no la reconoció hasta 1979. Y bueno, eso fue todo el pequeño resumen. Igual ahí dejé las fechas por si quieren ver algo más importante. Yo lo que hablé fue más un resumen del resumen. Pero igual en la página web de Educate 123 se encontrará el PPT por si quieren verlo. Muchas gracias.